Bueno, seguimos aquí en Juez y Parte, y para no hacerlo esperar más en línea, lo presentamos para hablar con él. Estamos en contacto con el doctor Gregorio Dalbón. Él es abogado del presidente Alberto Fernández en una demanda que él planteó contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, a raíz de declaraciones públicas que hizo Bullrich en la tele sobre la contratación o la compra de vacunas para combatir el coronavirus y la pandemia en el año 2020 y bueno, un juicio civil que planteó y en el que esta semana hubo una audiencia en tribunales, y por eso queríamos hablar con el doctor Dalbón. Lucio Fernández Muro saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Bueno, ¿en qué no hubo acuerdo, digamos, no hubo conciliación posible ahí con... Sí, estas audiencias son primero una parte conciliatoria, donde el juez pregunta a las partes si están dispuestos a llegar a un acuerdo, a conciliar, en el caso de daño contra el honor, a retractarse de las injurias, y en el caso de que haya un acuerdo, se juntan las partes, se formaliza el acuerdo y el juicio acaba, termina. En el caso de que no haya acuerdo, de que no haya retractación, de que las partes no se junten, se abre el juicio a prueba. Lo que sucedió ayer fue que el juez preguntó a la señora Bullrich si tenía intenciones de retractarse, de hacer una conciliación. La señora Bullrich dijo que no. Entonces se nos informó al presidente y a mí que la señora Bullrich iba a ratificar sus dichos y que no le interesaba la conciliación, por lo que se procedió a abrir el juicio a prueba, y la audiencia terminó muy enojada Bullrich porque no pudo ver al presidente, algo que quizás le tenía que haber dicho su abogado, que las audiencias en este caso es de usos y costumbres. Cuando las partes no se juntan porque no hay acuerdo, se pueden hacer en compartimentos separados, generalmente el despacho del juez, el despacho del secretario o según las comodidades del juzgado. Nos tocó lamentablemente un edificio muy muy viejo y en pésimas condiciones, que es el de Talcahuano 490, ¿no? Sí, le iba a preguntar por eso, porque justamente cuando lo contacté a usted el otro día dio la casualidad que conocía ese edificio y sigue al parecer tan igual como cuando yo lo conocí hace como 25 años. Pero no se cruzaron en definitiva ni entrada ni salida, ni adentro del edificio el presidente y Bullrich. No se cruzaron en ningún momento, y además en su momento Alberto me preguntó, ¿querés que vaya? Y le dije no, porque acaba de decir que no hay posibilidades de retractación, no tiene sentido. O sea, lo que quería Bullrich, porque lo evidenció, evidentemente el juez le tuvo que explicar 2 o 3 veces cuál era la modalidad de la audiencia para que ella pueda comprender que no es obligación que vaya el presidente a poner la cara ante una persona que no va a retractarse. Lo que quería Bullrich, y estaba desesperada por hacerlo, era seguramente mancillar nuevamente el honor del presidente, algo que no pudo hacer y que después lo expresó a la prensa, y bueno, y así ella se pudo desahogar mínimamente con los periodistas, pero bueno, con el presidente no pudo, no lo pusimos al alcance de su verborrágica intención de volver a lastimar. El presidente reclama un resarcimiento material, monetario por este daño. Sí, ¿no? Eso lo reclamó a los efectos de donar al Instituto Malbrán entero, y me dijo que lo escriba en la demanda para que quede bien claro. Sí, reclamó una indemnización, porque siempre que se hace un juicio civil se reclama una indemnización, pero también se reclama la publicación de la sentencia en dos diarios de gran tirada, y en el programa donde fue injuriado, si es que todavía existe al momento de dictado la sentencia, que todos sabemos que estos juicios terminan en la Corte Suprema y pueden pasar entre 5 y 10 años, ¿no? Se habló en estos días de la plata que ofreció el presidente en un juicio penal para pagar como multa por el tema de la violación a la cuarentena en la Quinta de Olivos en el día del cumpleaños en 2020 de su esposa, la señora Yáñez. Ahora en este juicio, reclamando 100 millones de pesos, hay que depositar una tasa de justicia, ¿no? Que es casi equivalente al monto que ofreció pagar el presidente. Hay que depositar la tasa de justicia, y como cualquier persona que hace un juicio tiene que depositar la tasa de justicia o hacer un beneficio de litigar sin gastos. En este caso se depositó la plata de la tasa de justicia. Está bien, era de 3 millones, ¿no? Aproximadamente. El 3% de 100 millones son 3 millones. Ajá, está bien. Y Dalbón, ¿cuánto dura este tipo de juicios? Porque estamos acostumbrados a que pasó la cresta de la ola y recién
muchísimo tiempo después nos enteramos de la definición. Son lentos, porque ahora, por ejemplo, nos pusieron la audiencia de Becker, no me acuerdo bien cómo se pronuncia el apellido del CEO de Pfizer, para agosto. Así que usted piense que vamos a estar junio, julio, y recién en agosto vamos a tener una testimonial. Los oficios que se van a dirigir a los juzgados van a enviar copia de los expedientes al tribunal. Todo eso va a llevar, en general, se abre por 40 días hábiles. 40 días hábiles podrían llegar a ser entre 3 y 4 meses, pero posiblemente este año no tengamos sentencia de primera instancia, recién el año que viene, y luego seguramente las apelaciones de ambas partes, seguramente tendrá un tribunal de alzada, y posterior seguramente un recurso extraordinario, en la medida de que las formalidades del recurso sean acorde a derecho y no sea rechazado por algún tipo de informalidad técnica. Pero esto generalmente termina siempre en la Corte por las cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión, que tienen obviamente diferentes doctrinas, y que hay doctrinas para la libertad de prensa, obviamente para que no haya censura previa, y también para evitar el libre, digamos, la libre libertad de prensa para el insulto, ¿no? Eso también tiene la jurisprudencia de la Corte Suprema bastantes fallos. Obviamente hay límites. Calculando por lo que hablamos, calculando positivamente u optimistamente que en el primer semestre del año que viene hace una sentencia de primera instancia, la experiencia indica que en Cámara lleva por ahí el doble del tiempo de lo que demandó en primera instancia. No tanto, no creo, no, supóngase que si sale, si sale, están funcionando mejor las cámaras civiles. Si sale en junio, fin de año, usted tiene una sentencia. Piense que tienen, eventualmente, lo que dice el código, son 90 días la cámara. Pero bueno, a veces se toman un poquito más. Pero seguramente en el año 2023 va a haber sentencia de cámara. Los testigos que va a escuchar el juez Sáenz van a ser el presidente de Pfizer y ¿quién más? El presidente de Pfizer y otro testigo más, que no recuerdo ahora el nombre, pero que tiene que ver también con la comercialización de Pfizer, sí. Pero son solo 2 testigos, digo, no es una lista muy larga. No, son 4. Lo que pasa es que los 2 difirió, a Ginés González García lo difirió, por cuanto Ginés también demandó a Bullrich, entonces tiene intención de ver si no se acumulan los expedientes. Entonces, para no lesionar al juicio con algún tipo de nulidad, va a esperar que el juicio de Ginés González García se acerque al nuestro, el que está más adelantado de todos los juicios, porque también le hizo juicio el señor Sigman. Sí. Hay varios juicios a Bullrich. Entonces, el nuestro fue el primero que se abrió a prueba. Entonces, todos los juicios que vienen a la cola deberían acumularse al juicio del presidente. Por eso difirió la declaración que nosotros planteamos también con el ex ministro de Salud de la Nación. No sabía que se puede acumular en civil. Se acumulan, claro, cuando hay un mismo objeto y un mismo demandado, en general, para no dictar sentencias distintos jueces, que pueden ser diferentes, porque los criterios pueden ser diferentes, se acumulan en el primer juez. Pero no en el primer juez que le tocó la causa, en el primer juez que abrió a prueba la causa, es decir, que avanzó. Entonces, en general, como todavía el de Ginés y el de Sigman no han tenido la apertura a prueba, es decir, esta audiencia que hemos ido con el presidente, que se llama audiencia 360, que es la de conciliación o apertura a prueba, una vez que los juicios tengan esa fecha, el juez seguramente va a pedirlos y los va a acumular, es decir, va a haber un solo juicio contra Bullrich mezclado entre el del presidente, el exministro de Salud y el señor Sigman. ¿Esto lo van a pedir ustedes o queda de oficio del juez? No, de oficio lo dijo el juez ahí delante nuestro, que difería la declaración del ministro por una cuestión de que se enteró que había juicios, además del nuestro, por el mismo objeto y contra la misma demandada, es decir, contra la señora Bullrich. Es como si en materia penal el primer tribunal oral al que le llega una causa X por un mismo hecho reclama a los otros tribunales donde haya casos similares para sí, ¿no? Si es el mismo hecho y es la misma persona, en este caso si fuera penal el mismo imputado, se debe acumular, porque no puede uno ser juzgado 2 veces por el mismo hecho en lo que es el derecho penal, ¿no? Civilmente, en general, lo que se trata también es lo mismo, es de respetar
la voluntad de un juez, la voluntad de un tribunal de cámara y la voluntad de la Corte. Porque si usted desparrama distintos juicios por el mismo hecho, el mismo objeto y con la misma demandada, por supuesto que puede haber diferentes criterios judiciales. Entonces es una mezcolanza que finalmente termina con la nulidad de todos los juicios. Por eso el juez lo que cuidó fueron las formas. Y eso es lo que estableció y lo que le explicaba a la señora Bullrich, que costó bastante que entienda, pero después de 2 o 3 veces que le repitió, entiendo yo que se fue satisfecha con la explicación de su señoría. Sí, por su forma de ser, imagino que Bullrich debe haber tenido ya algunos juicios similares por otras cuestiones, ¿no? No sé si lo conocen ustedes, pero bueno. Lo desconozco, desconozco. Yo la verdad no tengo nada que decir de Bullrich. Es una demandada. Simplemente que yo creo que tenía una planificación formada para el día de la audiencia que le salió mal, que evidentemente esbozó con mucha bronca y mucha ira cuando salió al tribunal. Pero bueno, a veces los planes no salen como uno los planifica. Sí, acá igual digo, no hay mucha vuelta. El juez mira lo que se ofreció como prueba y que básicamente es lo que dijo ella en la tele y después... El programa del señor Majul. La desmentida de Pfizer, la desmentida en la bicameral de Pfizer y me parece que hay algo más, la ratificación de los dichos en el programa del señor Majul en Radio Rivadavia. Sí. O sea, esas pruebas son todas conducentes y todas las ha proveído favorablemente a nuestra parte. Y ella pidió solamente 2 expedientes del fuero federal, donde una organización llamada Apolo había hecho una denuncia que está archivada. Es decir, la verdad que mucha prueba la señora Bullrich no tiene. Entiendo que igualmente tiene defensa, por supuesto, y aplicará todos los elementos que considere su letrado apoderado para defenderse. Y la decisión será judicial, ¿no? Como yo siempre digo, nadie gana todos los juicios, nadie tiene la bola de cristal. Esto se decidirá, espero que se decida jurídicamente y no políticamente, ¿no? Hablando de juicios y tribunales, y desde ya agradeciéndole por su tiempo, doctor Dalbón, las 2 últimas preguntas. Una, nos contó al principio que tuvieron que ir a un edificio de tribunales por demás vetusto y con pocas condiciones, no solo higiénicas, sino de infraestructura para poder trabajar los empleados y funcionarios judiciales, pero para poder moverse tranquilamente los abogados y los justiciables, la gente. Esto terrible, es bastante terrible, común, sobre ¿no? todo, como usted dice, los judiciables, las personas del Poder Judicial. Por supuesto que antes de ayer, habían hecho un esfuerzo inhumano, se veía que estaba el piso lustrado, lo esperaban evidentemente al presidente, pero son ratoneras, es decir, usted pasa y pasa muy justo por los pasillos, los expedientes se le caen en la cabeza. Realmente yo no sé ese edificio cuánto más va a aguantar, y yo espero que en algún momento se haga algún tipo de reforma, porque ese edificio particularmente y el de Uruguay 714, que también tiene juzgados civiles, son los 2 edificios que están, a mi criterio, en peligro de que se caigan por el peso de los expedientes. Tuvieron una realmente alerta, paupérrima la forma en que trabajan estas personas. Si mal no recuerdo, ese edificio tuvo una alerta de peligro por parte del sindicato. Totalmente, la tuvo, tiempo. Exactamente. Tuvieron que sacarle peso al edificio. Sí. Imagínese usted. Y todavía lo tenemos ahí. Y metimos al presidente adentro. Así que más vale que nos estén escuchando y que las personas que puedan hacer algo, por lo menos busquen un lugar donde puedan desparramar esos juzgados, porque realmente da mucha pena, como usted dice, por la propia gente que trabaja en el Poder Judicial, que merece dignidad en su lugar de trabajo. Y ahora sí, la última pregunta. Usted defendió públicamente a Cristina Fernández, la vicepresidenta. Finalmente en los tribunales tengo entendido que no actuó con ella, pero ahora sí está en representación de Alberto Fernández. ¿Qué piensa de esta actualidad política de distanciamiento entre ellos, supuestamente, por lo que nos enteramos por los medios y por lo que se ve, no públicamente? Lo mismo que piensa, creo yo, todo el mundo, que no es un momento económico argentino para que el presidente y la vicepresidenta no estén unidos y pensando en el bien común. La verdad que estaría muy bueno que en algún momento se sienten y conversen, porque este es un frente de distintas ideas y que así fue conformado para ganarle a Macri, pero la idea no era solo ganarle a Macri, sino también gobernar.
entiendo yo que la pandemia sorprende porque es algo de caso fortuito, fuerza mayor, pero tampoco creo que la pandemia es una excusa simple como para decir, bueno, yo pienso una cosa y vos pensás otra, entonces se nota para afuera que el propio gobierno oficialista está dividido y eso no es bueno para el Frente de Todos, por cuanto lo que está en juego no es una elección próxima, sino el día a día del argentino más humilde. Entonces, en mi, digamos, en mi conciencia lo que siento es que estaría bueno que mis dos clientes, como usted bien dijo, se puedan sentar a tomar un café y empezar a pensar en el bien común, más allá de los egos que pueda haber, o más allá de las distintas posturas, que quizás no sean egos, que quizás sean posturas políticas, que realmente a veces hay que dejarlas en un lugar secundario, porque lo más importante, les repito, es el bien común de los que menos tienen, que son los que más están sufriendo. Bueno, doctor Dalbón, le agradezco muchísimo por este contacto aquí por Radio Cultura. No tiene por qué, hasta luego. Buen día, hasta luego. Bueno, era el doctor Gregorio Dalbón, abogado patrocinante del presidente Alberto Fernández en este juicio que le está haciendo a Patricia Bullrich por declaraciones suyas en torno a la contratación o no contratación inicial de las vacunas Pfizer al inicio de la pandemia. Seguimos en un ratito en Juez y Parte.